podía y era bueno que esté con nosotros. Y está su esposa también con él. Esa era realmente la que manda en la casa, la jefa que manda. Así que, pastor, Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros y queremos recibir la palabra que Dios puso en tu corazón. ¿No se escucha? No se te escucha. No se le escucha. ¿Escucha, pastor? ¿Ahora me escucha usted ahí? Hola. Wow. Hola, hola. Se escucha. Ahora sí. Sí, buenas tardes. Que Dios les bendiga a todos ustedes. ¿Me escuchan bien? Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Como les decía hace un momento, es un privilegio, un placer poder estar conectado con ustedes en esta tarde. Doy gracias a Dios por el apóstol Rizo, por cada uno de ustedes. Bueno, como decía él, acá tengo la que manda. Yo siempre digo que el hombre es cabeza, pero ella es el cuello. Así que yo hago lo que ella dice. Que Dios les bendiga. Quiero compartir en esta tarde, de hecho, el día de ayer he estado meditando bastante en lo que tenía que hablar con ustedes. Y sé que le voy a pedir ante todo misericordia. Sé que son todos grandes en Dios, hermosos siervos. Y le voy a dar algo que Dios hace mucho tiempo, varios años atrás, me llevó en la intimidad a hablar. Después de haber hecho muchas campañas en las que Dios en su misericordia permitía ver milagros, sanidades, yo hablaba mucho acerca de este hombre al que yo bauticé el Abraham del nuevo pacto. El hombre que, según el Rey de Gloria, Jesucristo, es al único que él le dijo hijo de Abraham. En otras palabras, él daba testimonio de este hombre. No sucedió lo mismo con los fariseos o con los saduceos, a quien Jesús le dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero sin embargo, cuando la Biblia habla acerca de Zaqueo, Jesús dice, este es un verdadero hijo de Abraham. Y yo por muchos años hablaba acerca de este hombre en campañas, hablaba de su baja estatura y muchas veces lo comparé a un político de acá de La Rioja, porque es necesario, decía él, que así suceda. Y un día Dios, estando en la intimidad, en la oración de la noche, él me dijo, ¿por qué llamas atorrante, sinvergüenza, ladrón, a quien yo digo que es un varón? Y allí Dios me permitió ver muchas cosas acerca de este hombre llamado Zaqueo. Me enseñó muchas cosas en esa noche. Recuerdo que terminé de rodillas llorando y pidiéndole perdón a Dios por haber hablado de Zaqueo como si fuese un político común de este tiempo. Y la Biblia dice en el capítulo de San Lucas 19, desde el verso 1 al 10, dice, habiendo entrado Jesús en Jericó. En otras palabras, él ya había tomado posición de la ciudad de Jericó. Él estaba dentro, él estaba inmerso en medio de esa ciudad. Y de pronto en el versículo 2 dice la palabra de Dios, y sucedió. Esa palabra sucedió esa noche, me llevó a meditar mucho porque él me enseñó de que nada es casualidad, de que cuando algo sucede es porque algo uno está haciendo para que eso acontezca. Y dice la Biblia que tanto el cielo como la tierra ese día se unieron para que este acontecimiento se llevara a cabo. Y sucedió que un varón, él me lo recalcó muchas veces esa noche, porque varón es un título muy importante delante de Dios, tan importante que la Biblia habla de que Eliseo era un varón, pero no dice que Elías haya sido un varón. La Biblia habla de que David
era un varón conforme al corazón de Dios, pero no dice lo mismo de Saúl. Varón es un baluarte, es un péndulo, es algo que mantiene un lineamiento delante de Dios. Alguien un día me enseñó que varón era una cadena que unía por medio de 2 estacas el timón cuando este se rompía en un barco y de pronto podían hacer que ese barco pudiera llegar a un feliz puerto. En otras palabras, varón, de acuerdo a lo que yo entendí en esa noche, es una persona marcada para producir algo en medio de una generación, como lo produjo Abraham y de pronto este hombre a quien Jesús llama hijo de Abraham. Dice la Biblia que éste procuraba ver quién era Jesús. Cuando yo leo esa palabra, me pasan muchos versículos por la mente y procurar ver a Jesús es como que Zaqueo ya conocía a Dios, pero no conocía al Hijo. Zaqueo entendía lo que Dios era y de pronto me viene a la mente el libro de San Juan, capítulo 6, donde Jesús dice, nadie puede venir a mí sin que el Padre que me envió me lo trajere. Y luego dice también la palabra de Dios en otro versículo, de todos los que me diste, no he perdido ninguno. En otras palabras, el que se manifiesta primero al hombre es el Padre. El Padre es el que produce el querer como en el hacer. Ahí vemos a un hombre llamado Job, de quien Dios se ponía el babero. ¿No has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él en toda la tierra? Y vemos todas las imprudencias, todos los errores que Job ha cometido, hasta que en el capítulo 42 él reconoce a Jesucristo. Y él repite en una oración muy fuerte, yo sé que mi Redentor vive y un día se levantará del polvo. Ahí se le manifiesta Jesucristo a este hombre llamado Job y todos conocemos cuál es el final de la historia de este hombre. La verdad es que cuando Dios empezó a ministrarme acerca de este Zaqueo, me llevó a un celo y a una intimidad que cambió mi mensaje a partir de ese día para siempre, pero también cambió mi actitud en muchas cosas que yo tenía en segundo o en tercer plano en mi vida. Dice la palabra de Dios que éste procuraba ver quién era Jesús. En otras palabras, yo me imagino que él decía, de tal palo, tal astilla, si el Padre es así, el Hijo tiene que tener estas características, y de pronto empezó a buscar en medio de ese que tanto hablaba la gente, porque yo quiero imaginarme en este momento que muchos le hablaron acerca de los milagros, de las sanidades que él hacía, de los prodigios que sucedían y de la palabra con la autoridad con que Jesús hablaba. Y esto empezó a producir en este hombre llamado Zaqueo la intención, el deseo de conocer a Jesucristo. Dice la palabra que era bajo de estatura y corriendo delante se subió a un árbol sicómoro. Yo no voy a darles clases de teología a ustedes, pero sí tengo que darles lo que Dios me ministró en aquella noche en lo personal de mi habitación. Dice la Biblia que nadie puede adelantársele a Dios a menos de que conozca por dónde Dios va a andar, qué es lo que Dios va a hacer. De hecho, nada acontece bajo el cielo sin que Dios le hable a sus siervos. Había llegado tan profundo dentro del corazón de Dios este hombre llamado Zaqueo, que sabía por dónde Jesús iba a pasar. Y dice la Biblia que en medio de todos los árboles, lugares, o quizás el techo de una casa en el cual él podía más fácilmente haber subido, escogió un árbol llamado sicómoro. Esa noche empecé a indagar, a buscar, y me llevó tiempo, pero luego descubrí que la madera de ese sicómoro era con lo que se fabricaban los féretros de los faraones, de los reyes.
De hecho, yo quiero entrar en la cabeza, en la mente de ese hombre llamado Zaqueo y preguntarme por qué escogió un árbol que simbolizaba muerte para buscar a Jesucristo. Y la respuesta que yo encontré es la que Dios le da a Moisés cuando dice que Moisés vio la espalda de Dios y cayó como muerto. En otras palabras, la única manera de ver a Dios es estar muerto. Dice la Biblia, y de hecho Jesucristo mismo lo manifiesta, nadie subió al cielo, sino el que bajó del cielo, y nadie conoce al Padre, sino el Hijo. En otras palabras, nadie podía ver a Dios, y Zaqueo lo entendió. Zaqueo sabía que la única manera de poder encontrar el rostro de Dios era estando muerto, y subió a un árbol que simbolizaba muerte. Lo siguiente que me asombra de este pasaje es porque en los miles de años desde que surge el mundo al día de hoy, aún hoy, no hay hombre en la tierra que haya hecho mirar a Dios para arriba. Sin embargo, la Biblia dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando para arriba, le vio. Y ahí es donde me causa una envidia santa, porque el día que Dios encontró a Rubén del Moral, lo encontró muriéndose de cáncer, lo encontró en un pozo profundo, lodo cenagoso, el nombre que usted quiera. Quizás en esta tarde es una buena oportunidad para que usted pueda ver dónde lo encontró y lo tomó Jesucristo. Dice la Biblia que Zaqueo era el que miraba para abajo y Jesús miró para arriba. El único hombre que hizo mirar para arriba a Dios fue Jesucristo. Yo esa noche lloraba mientras Dios me ministraba de esta manera y le pedía perdón a Dios porque yo no encuentro la estatura. Y quizás yo en esta tarde o usted tenga que hacerse en esta tarde la pregunta, ¿qué estatura tienes? ¿Cuál es la estatura que la gente, el común, porque las multitudes le impedían llegar a Jesucristo, porque Zaqueo para ellos no calificaba? Zaqueo para ellos no era merecedor de estar cerca de Jesucristo, ni siquiera de tocar su manto como lo hizo aquella mujer que tenía flujo de sangre. Si algo he podido observar en las reuniones, en las campañas de milagros en las que estuve, es que la gente baja o los niños son los que más fácil se escabullen en medio de la gente y llegan donde quieren llegar. Muchas veces son los niños los que llegan, me tocan y piden un milagro o piden por alguien mayor que no puede llegar adelante. En otras palabras, lo que quiero decirte en esta tarde es que Zaqueo no era un enano. Zaqueo no calificaba para los fariseos, para los saduceos, o quizás para aquella gente que en una oportunidad le dijo a ese ciego hijo de Timeo, Bartimeo, que se callara, que no hablara más, que su pecado lo llevaría a morir en la condición en la que estaba. Quizás esa gente decía, tú eres un publicano, un pecador, no mereces estar en este lugar. Pero la Biblia dice que era un varón publicano, jefe de los publicanos y rico. Y esa noche Dios me ministraba lo que significaba ser publicano y lo que es ser jefe de los publicanos. Los publicanos eran conocidos por su fama, pero Zaqueo era colocado por Herodes o la persona que lo había contratado para que él, con el reconocimiento de ser un hombre honesto, administrara a esos hombres que no eran tan honestos. Y Dios me hablaba acerca de que en esta generación hace falta gente que sea recta cuando nadie la ve, que sea pura cuando nadie la ve, que sea honesta cuando nadie la ve, porque Dios ve en lo secreto
y el que ve en lo secreto es el que recompensa en medio de la gente, del público. ¿Cuál habrá sido el asombro de todos aquellos que ven a Jesús detenerse, mirar para arriba y de pronto llamar a un hombre por su nombre? Seguramente algún teólogo me dirá, es que es fácil. Zaqueo significa puro, y cualquiera que esté subido a un árbol que significa cruz, que significa muerte, es puro. Entonces era fácil reconocer el nombre. Y me venía a la memoria el día en que Jacob se encuentra con el ángel y tiene que pelear allí a orillas de ese río, luchar toda una noche. Y el ángel le pregunta, ¿cómo te llamas? No te conozco, no te tengo en mi lista, no estás reconocido por Dios. Hace 21 años que tú desapareciste de la historia de Dios. Recordemos que el espíritu de Israel había muerto y revive cuando le muestran los carros de José. Ahí ese hombre recibiendo la palabra, Zaqueo, date prisa. Hoy es necesario que yo pose en tu casa. Me imagino la multitud que había impedido que él llegue. Me imagino la multitud ahora viendo que Dios está posando, oyendo a la casa de un hombre que ante los ojos de todos es pecador. Y de pronto ese hombre se bajó a prisa, gozoso, alegre, feliz. El libro de los Proverbios dice que la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Se había conjugado el cielo y la tierra. El Mesías y Abraham estaban allí en el momento exacto, el día justo, no había otro día. Ese era el día en que tenía que producirse el encuentro. Yo no sé cuánto tiempo le llevó a este hombre llamado puro, Zaqueo, preparar los animales, preparar la cena, hacer el banquete. Seguramente fueron varios días. La Biblia dice que fue un día, pero creo que lo que está manifestando es el encuentro. Yo no sé cuántos días Dios puede tenerte en la intimidad o en la gloria, como sucedió con Moisés cuando estaba en el monte. Allí el tiempo pasó en minutos, los días se transformaron en segundos. La gloria de Dios estaba allí hasta que él descendió y vio al pueblo. Y dice la Biblia que todos murmuraban, todos decían, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace el Mesías? Si este fuera, y permítame imaginarme esa murmuración. Y dice la palabra de Dios que Zaqueo se dio cuenta. Y se pone en pie el dueño de la casa, el dueño de las riquezas, del banquete, en medio de una gente que quizás estaba allí porque iba en la caravana en la que iba Jesús. Quizás estaban todos sus discípulos. La Biblia no lo menciona. Lo que sí dice es que él se pone en pie y dijo al Señor, en una manera donde él reconoce que Melquisedec está delante de él. Él dice, la mitad de todos mis bienes se lo doy a los pobres. Y es una palabra en la que Dios me ministró mucho aquella noche. Porque Zaqueo vio el rostro de Dios en Cristo. De hecho, en un momento los discípulos le preguntan, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, hace 3 años que estoy con ustedes y todavía no lo vieron al Padre. Cuando Zaqueo le dice a Jesús puesto en pie y la gente lo escucha, la mitad de mis bienes, el 50% de todo lo que poseo, se los doy a los pobres. Lo que Zaqueo está haciendo es sacando un documento donde Dios tiene que firmar. Dice la Biblia
el que da al pobre, a Jehová presta. Pero también dice la palabra de Dios, el que da al pobre no tendrá pobreza. Y me partió, me destrozó Dios en ese momento, porque pude ver que Zaqueo no estaba viendo el futuro de él. Zaqueo no estaba viendo de que él podía ser un feudal en medio de un gobierno romano. Él no estaba viendo en ser un opresor que dependía de los impuestos que le sacara al pueblo. Lo que estaba viendo Zaqueo era el futuro. Era como cuando aquel joven llamado Abel quiso reconciliar el cielo con la tierra, se puso de acuerdo con su hermano y llevó lo mejor de su ganado, lo trabajado, lo escogido, lo precioso, para que Dios tuviera de él misericordia. Estaba entregando el semental, lo mejor de él. Y de pronto pareciera ser que lo que Zaqueo dio fue mucho, pero luego él imparte una segunda palabra. En otras palabras, perdone la redundancia, me dijo, hoy me quedo sin nada. Porque luego dice, y de todo lo que tengo, si en algo yo he defraudado a alguno, le devuelvo cuadruplicado. Pero Zaqueo no estaba hablándole a la gente, porque yo creo que al ser varón él no le debía nada a nadie. Creo que al ser varón él era honesto, pero la Biblia dice que cuando el hombre peca, primeramente defrauda a su alma y también a Dios. Entonces él ha entendido que ha defraudado a Dios. Y dice, es el momento no solo de que Dios pueda ser a quien yo le presto y sé que Él me va a devolver con creces, no solo de que nunca más no tendré pobrezas, sino de que hoy tengo que ver mi descendencia. Él conocía que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta tercera y cuarta generación. Y en ese momento Zaqueo dice, yo tengo mi futuro asegurado, presto a Dios y no tendré pobreza. Presto a Dios y presto al pobre y es lo mismo que prestarle a Dios. Pero ¿qué de mi hijo? ¿Qué de mi nieto, de mi bisnieto o de mi tataranieto? Y entonces él larga el segundo edicto. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y él entendía que había defraudado a Dios. Estaba en ese momento dando una ofrenda por cada una de las generaciones que vienen. Recuerdo que esa noche me puse a leer el libro de Génesis y es asombroso cuando Dios le habla a Abraham. De Abraham nació Isaac, de Isaac nació Jacob, de Jacob nació José, pero tristemente, después de la cuarta generación, los que fueron llamados a ser reyes, los que fueron llamados a gobernar en la tierra, porque Abraham fue el hombre más rico de toda la tierra, se pierden y se convierten en esclavos. Cuando Jesús le habla y le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Me pregunté muchas veces en las campañas si Zaqueo se había perdido, si el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo es que la salvación viene ese día? Después de que Zaqueo sube al árbol, después de que Zaqueo da una ofrenda por 4 generaciones, o da 4 ofrendas, una por cada generación. Y Jesús dice, por cuanto yo digo que este es un hijo de Abraham. Cuando yo leo la historia de este hombre, veo
el deseo de Dios de que Isaac, el que una vez estuvo en el monte con el padre, el que una vez estuvo sobre la leña, fuera un edificador de altares. Alguien me dijo, fue tan grande el susto que se dio ese día que nunca más se animó a subir al monte. No lo veo en Jacob, el padre de las 12 tribus. No lo veo haciendo un pacto y entregando una ofrenda por cada generación. Contrario, veo a José rescatando al padre. Y hoy, mientras Dios me ministraba esta palabra, me volví a hacer esta pregunta. ¿Cuál es la medida que Dios tiene acerca de mí? Yo conocí al apóstol Rizo hace muchos años a través del amigo Juan Ballistreri. Juancito Ballistreri es un hombre que me conoció cuando recién iniciaba mis campañas, mis primeros pasos en el Evangelio. Y recuerdo que cuando él veía los milagros, las sanidades en las muelas, la gente levantarse de las sillas de rueda, se agarraba la cabeza y se largaba a llorar. Y yo lo miraba a este gordo, loco, y no entendía lo que le pasaba. Alguien me dijo un día, es uno de los más grandes predicadores de Argentina. Ahí entendí por qué se agarraba la cabeza después de lo que yo predicaba. Pero Dios me usaba en milagros. En los años he aprendido a amar la cruz cada vez más. Y siempre digo, si no tengo un problema, yo lo busco. He vivido muchos accidentes, he tenido experiencias en Dios. No ruego tenerlos, pero sí me gustan las experiencias en Dios, cuando Dios habla personalmente. No quiero decirles a ustedes, salgan y conviértanse en Abraham. Pero sí quiero decirles en esta tarde, mediten cuántos tesoros tienen en el cielo. Mediten no lo que la gente dice de ustedes, porque las multitudes se equivocan. Los que hacen largas oraciones en las plazas buscan los aplausos de la gente, pero los que se encierran en la intimidad y solamente Dios sabe lo que ellos hacen, son los que Dios reconoce y luego exalta. Muchos conocen mi vida y hoy cuando me decía, quiero ministrar esta palabra porque Dios me ministraba después de muchos años de nuevo en esta palabra. He ofrendado mi primera casa, he ofrendado más de 20 vehículos y hoy Dios me hablaba y yo no sé cuál será mi más grande ofrenda. Sé que he pecado mucho delante de Dios. Sé que le he fallado muchas veces a Dios. Sé que no he estado muchas veces a la estatura de lo que Dios me demanda. Sé que muchas veces lo he defraudado. Y meditaba, Señor, ¿cuál tiene que ser nuevamente mi ofrenda? Y Dios me ministraba acerca de esto, de que Zaqueo dio una ofrenda por cada generación. Luego, hoy leía el pasaje donde Bernabé trajo una propiedad y la puso a los pies de los apóstoles, pero luego nace de ese hombre uno de los más grandes apóstoles de la historia, como es el apóstol Pablo. Y yo sé que el sacrificio lo hizo Cristo en la cruz del Calvario, pero también sé que Cristo me dijo que haga tesoros en los cielos. No estoy pidiéndole a ustedes que ninguno haga una ofrenda. Simplemente que vayan esta tarde, esta noche, doblen sus rodillas delante de Dios y pregúntenle a Dios cuál es la estatura que ustedes tienen para ellos. La estatura de ese hombre llamado Zaqueo hizo que Jesucristo, el Hijo del Hombre, mirara para arriba. Yo no llegué a esa estatura. Dios siempre tuvo que mirar para abajo para rescatarme, salvarme. Y cada vez que yo clamo a Dios, muchas veces tengo que pedirle que me ayude. Un día Juancito me dijo, soluciónale los problemas a Dios
y Dios solucionará tus problemas. No recuerdo quién fue, pero hace muchos años alguien también me dijo, pon a Dios en primer lugar y Dios te colocará en primer lugar. No es en vano que Jesús dijera, no en una, sino en varias oportunidades, que no se puede servir a dos señores. ¿Se sirve a Dios o se sirve a las riquezas? Y muchas veces uno, sin darse cuenta, sin pensarlo, sin imaginarlo, termina sirviendo a las riquezas. Nos preocupamos tanto por lo que tenemos, por lo que queremos alcanzar, por lo que buscamos, cuando en realidad todo lo que nosotros tenemos, poseemos, alcanzaremos, solamente puede provenir de aquel que nos llamó y nos amó. En las campañas me gusta caminar por medio de la gente. No soy un predicador que se quede en el púlpito. Y me siento raro hablando a través de una computadora con gente que simplemente escucha del otro lado. Espero que les sirva. Y que si hay alguien que está enfermo en esta tarde, sea lo que fuere, en el nombre de Jesús reciba la sanidad, reciba el milagro, levántese de la situación en la que está. Si la miseria, la escasez, el no puedo ha golpeado a tu puerta, hoy esa puerta cae por tierra y se planta la puerta que es Jesucristo, la puerta que te lleva a la victoria, la puerta que termina una etapa, comienza otra etapa, porque aquel día para ese hombre llamado Zaqueo empezó una nueva historia. Que Dios en esta tarde, no voy a decir los bendiga porque son benditos del Rey de Gloria, sino que todo aquello que Él prometió, porque las bendiciones te alcanzarían, hoy te alcancen, te desborden, que la gloria de Dios te rodee a tu hijo, a tu nieto, a tu bisnieto. Y voy más allá, porque la Biblia dice que a los que aman a Dios, hasta 1000 generaciones Él bendecirá. No solamente hasta la 4ª generación, como le prometió a Abraham, sino 1000 generaciones, 1000 generaciones. Yo creo que más allá de que el pueblo judío, los que se autoproclaman Israel, yo siempre discuto con amigos judíos, y para mí Israel son los vencedores, son aquellos de quien la Biblia habla, pelearon y cambiaron el nombre, desafiaron a Dios, hicieron copos contra Dios y Dios en la noche les cambia el nombre. Jacob dejó de llamarse Jacob, se llamó Israel, pero en un momento cuando le muestran la túnica, y perdone, no estoy predicando otra cosa, él volvió a ser Jacob. Y cuando él ve los carros y las noticias y ve que lo que él había creído y que lo iba a llevar hasta la tumba como enlutado estaba vivo, entonces el espíritu de Israel volvió sobre él. Y yo en esta noche, como el hombre que el apóstol Rizo ha escogido para traer esta palabra, llamo al espíritu de Israel, al vencedor, que se pose sobre cada uno de los que están desganados, afligidos, sobre los que han perdido la esperanza. Que Dios vuelva a plantarlo en esos lugares altos, donde Dios envió a su Hijo. No que Dios mire para arriba, porque no puede mirar para arriba, pero sí el Hijo del Hombre, el que era carne, en ese momento tuvo que ver a alguien que estaba sobre él. Y dijo, bájate porque ese es mi lugar. Y ese hombre entendió. Que hoy podamos colocar a Jesús sobre ese mástil alto. A él mirarlo para arriba. Ser una vez más los socorridos y escogidos por él, para manifestar a esta generación que él vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Gracias, pastor. Qué bendición. Espero haberles sido de bendición a cada uno de ustedes.
La verdad que siempre me gusta hablar de mis experiencias. No me gusta practicar experiencias de otros. Y esta fue una de las primeras que cambió toda mi manera de leer la Biblia. Aquel día Dios me hizo leer toda la Biblia de nuevo y cambió todos mis mensajes. Qué bueno. Nos enriquece, nos fortalece eso. Qué bueno. Cierra sus ojos donde están y declaramos sobre tu casa, sobre tu entrada, tu salida, tu mesa, tus hijos, tus nietos. Declaramos que será, si se levanta de ti, una generación bendecida. Declaramos que Dios levanta de usted una generación nunca vista, que no va a repetir los errores que usted ha repetido. En usted se cancela, se queda atrás todo el dolor, el sufrimiento, la miseria, la pobreza, lo poco, lo estrecho, lo imposible, el no puedo. Y que Dios levante una generación donde usted será de bendición tras bendición, y todos recordarán que un día hubo un hombre, una mujer de fe que tomó una decisión en Cristo Jesús. Sé bendecido, sé bendecida. En el nombre de Cristo, amén y amén. Muy bien. Gracias.